Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué gusto encontrarnos en esta hora de la mañana haciendo lo que nos agrada hacer, presentarnos ante Dios para continuar con las enseñanzas que nos tiene preparadas para este día. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos has provisto de grandes bendiciones en todo tiempo y en todo momento, y hoy queremos ponernos en tu presencia, Señor mío, para que nos siga guiando, protegiendo, guardando y ayudando, Señor mío, porque deseamos que seamos siempre guiados por ti a través de tu palabra. Hoy, Señor mío, pongo en tu presencia a cada uno de mis hermanos en Cristo, a todos los que están en este momento en el grupo, congregándonos, haciendo caso y uso de tu palabra, Señor mío, y te pido que los bendiga grandemente a ellos, también como sus familias igualmente, a todos los suyos, Señor mío, a todo aquel que entra a formar parte de este grupo en la cual nos rendimos en tu presencia, Señor amado, para que tú sigas haciendo cosas maravillosas en nuestra vida, amado Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo, Señor mío, a los pueblos, naciones, a todo lugar, Señor mío, y a todo aquel que entra a formar parte del ministerio tuyo, Señor mío, bendícelos igualmente, protéjalos y llévalos con bien por todo lugar y camino, amado Rey. Bendigo las familias representadas por cada uno de los que están en este momento escuchando la palabra de Dios, y que esas familias sean bendecidas por ti en todas las maneras, Señor mío. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús, creyendo que así será hecho, Señor amado. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy comenzamos un nuevo tema de los temas que llevamos de la ética bíblica. Y ya estamos avanzando aquí en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 6. Ya terminamos el capítulo 5. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 6, en el versículo del 1 al 4. Allí el Señor nos va a dar su palabra, donde nos hablará de Jesús y la limosna. Entonces empezaremos leyendo esta cita bíblica para que Dios nos permita conocer aún más de lo que Él tiene preparado en el día de hoy para nosotros. Así que dice la palabra de Dios en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 4, de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Qué rico saber que Dios nos llama a ser prudentes y a saber dar como a Él le agrada que demos, sin tocar trompeta, sin que lo sepan muchos. Es más, ojalá que sea entre Dios y nosotros nada más. Pues lógico que cuando está en una congregación las personas pasan allí, muchos pasan adelante y llevan la ofrenda, otros van a recogerla al lugar donde se encuentra la persona. Y lo más importante es, pues, conducir la ofrenda, el diezmo o lo que se tenga que dar, como la primicia, que son las tres cosas que por parte nuestra recogemos, nada más se recoge allí, sino solo ofrenda, diezmo y primicia. La primicia es semestral. Entonces, mire que se debe de hacer sin hacer mucho ruido, sin mostrar mucho lo que se vaya a dar, ¿sí? Sino más bien prudentemente, el sobrecito o el sobre más bien que vaya
partido en dos para que no se vea lo que se está dando, porque no queremos que las personas nos vayan a aplaudir, nos vayan a lisonjear, porque nosotros esperamos ser la bendición de Dios. Y esta es una de las tres cosas que se hacen en secreto. Recuerde que ya hemos estudiado que hay tres cosas que se hacen en secreto. Y es el dar, en este caso, dar, como también el orar y el ayunar. Si esto lo hacemos en secreto, entonces Dios, nuestro Padre, nos recompensa en público. Y es cuando recibimos las bendiciones que vienen de parte de Él. Y nosotros vemos esas bendiciones que cada día nos acobijan. Y nosotros ya prácticamente ni hacemos alusión, o nos preguntamos, o hacemos referencia al por qué. Nosotros sabemos que si somos fieles para con Dios, Él también es fiel para con todos aquellos que lo son o que lo somos. ¿Okay? Dios premia la fidelidad, no solo en la lectura de la palabra, no solo en orar, no solo en congregarse y en muchas cosas más que nos pide a través de la palabra de Dios que nos da como un mandamiento, sino que Él también premia la fidelidad para con el dar. Porque esa forma de dar de las personas desprendidamente es para que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva, para que se puedan seguir abriendo los templos, porque desafortunadamente hoy toca mover todo con dinero. Entonces, donde nos congregamos, si no es propio, toca pagar arriendo y un poco de cosas que se desprenden de ahí. Eso no es el caso de la prédica o de la enseñanza de ahora, pero que hace ver que lo tenemos que hacer con amor, con deseo de cumplir los mandamientos de Dios, para que nunca dejemos de congregarnos, sino que tengamos un lugar donde ir, ese templo, y que tenga todo lo necesario el templo, su sonido, sus sillas, que sea decoroso, que tenga muchas comodidades en el sentido de sentirnos cómodos para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día se va a hacer necesario tener otras cosas adicionales, pero por lo que estamos viviendo una situación diferente y que ha sido nueva para nosotros desde marzo 19, ¿sí? Cuando se empezó a hacer ese aislamiento preventivo que después ya fue obligatorio. Entonces esa situación que nos espera ahora va a ser un poco más complicada porque nos va a tocar alistarnos de cosas adicionales. Y eso van a requerir de la fidelidad de todos nosotros, los que damos con amor, sin esperar nada a cambio, sino esperando en Dios y en su palabra, que Él habla mismo a través de la palabra, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces esto es una bienaventuranza, es algo que se llama bendición para todo aquel que le es fiel también en esta manera de dar. Porque ya les digo, hay muchas formas de serle fiel. Esta no es una sola. Lo que pasa es que nos toca llevar el orden del estudio y nos tocó ahorita mirar sobre lo que es Jesús y la limosna. Lo que Él quiere decirnos aquí es que debemos dar con sencillez, con humildad, o sea, no tocando trompeta, que no lo sepan los demás, como aquella viuda cuando todos los que iban allí, que eran poderosos y ricos, y eso mostraban todo lo que daban allí, que era bastante, pues para los que no tienen nada, era bastante. Para ellos no era nada, eran las sobras prácticamente. Por eso es que allá Jesús hace esa pregunta: ¿quién de estos dio más? Y muchos decían pues de que los que dieron más plata, los que tenían esa comodidad, dieron más. Y él decía, no, ciertamente la que dio más fue esta viuda, que dio sus 3 blanquitas, lo único que tenía, o sea, dio todo lo que tenía, más bien digámoslo, como lo dice la palabra de Dios, todo lo que tenía. O sea, no dio las obras, sino todo lo que tenía. Era ella teniendo 3 blanquitas, que eran monedas. Había podido dar una nomás y guardarse 2 para su sustento o para las necesidades, pero ella no escatimó nada. Ella dio todo cuanto tenía. Por eso él dice
esta dio más porque dio todo. Entonces dio cuanto tenía, todo lo que tenía. Esto hizo verla con una manera especial de dar. Así que nosotros tenemos que mirar en la palabra de Dios, y aquí está hablando, claro, está diciendo desde el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, porque anteriormente se congregaban, donde se congregaban se llamaban sinagogas, ¿sí? Y en las calles para ser alabados por los hombres. Entonces, cuando eran alabados por los hombres, por ser vistosos a lo que estaban haciendo, entonces les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea que la recompensa era los aplausos y los alardes que le daban, como aplaudirlos por esa hazaña tan poderosa que ellos veían ahí, según ellos, ¿no? Mas tú cuando des limosna, dice el Señor, anteriormente se llamaba limosna. Pero fíjense bien que cuando estudiamos en Hechos capítulo 10, en los primeros versículos referente a este centurión, se refería de que él, Cornelio, recuerdan de Cornelio, cuando este centurión dice que daba limosnas, eran unas limosnas no de monedas, sino de remesadas, ¿sí? O sea, con buen peso de economía. Entonces se quedó con ese nombre de limosna. Lo que pasa es que el hombre cuando nombran limosnas piensan que es cuando se le da limosna a alguien que está en la calle como un menesteroso. Y al menesteroso de pronto se le sacan las monedas, porque es lo más que se tiene a la mano en el bolsillo, o porque no se acostumbra a darle, o muchos no acostumbran, porque otros generosamente también le ayudan a un necesitado, y así debe ser, con generosidad. Pero bueno, aquí estamos viendo que únicamente la palabra dice limosna, pero no hay que verla como una limosna que se le da a alguien como que está carente o necesitado. No, la medida que se debe dar a Dios es ser remesada, que realmente lleve ese aprecio de agradecimiento por la obra de salvación a través del Hijo de Dios. ¿Sí? Eso no tiene ningún precio. Sabiendo que lo que recibimos es porque Dios lo permite, lo da. Si Él no lo permitiera, no cogeríamos absolutamente nada. Así que con esa misma generosidad se da. ¿Eh? Entonces, estos que daban así y que los nombra como hipócritas, era porque eran vistosos, se hacían ver. Pero el Señor dice aquí, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierdo lo que hace tu derecha. O sea que no hay que comentarle a nadie, hay que hacerlo en secreto, que ojalá nadie se dé cuenta. ¿Para qué? Ahí dice en el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa recompensa no viene de aplausos, ¿eh? O de alabanza por lo que hizo, viene de bendiciones, las cuales nosotros nos movemos. Bendiciones en nuestro trabajo, bendiciones en la salud, bendiciones para nuestras familias, para nuestros cuidados, para las necesidades que tenemos. Vienen bendiciones grandísimas por donde el Señor vea que tú y yo necesitamos, por ese mismo lado también Él hace el canal de bendición. ¿Ve? Vamos a mirar esto que acabamos de leer a través de la nueva traducción viviente. Y miremos aquí la claridad que tiene también en este pasaje, que sé que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Y dice así en la misma cita bíblica de Mateo 6, del 1 al 4, pero cambiamos de traducción. La leímos antes en la Reina Valera, ahora vamos a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, vea tan claro, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad.
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así lo dice la palabra de Dios en esta traducción. Y si ve cómo es tan explícito, tan directo en las cosas que nos hace comprender esta palabra. ¿Mm? Mis hermanos, el asunto es que Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón para todo. Antes habíamos dicho esta palabra para otros estudios que hemos visto, pero el corazón es para todos los estudios, el corazón es para todas las razones que hay en la palabra. Entonces Él conoce nuestro corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos y las intenciones que tengamos en nuestro corazón. ¿Mm? Y en ese mismo orden conoce muy bien cómo es nuestra manera de y fidelidad para ofrendar y diezmar. Y si le servimos de corazón sincero o si lo hacemos por interés personal o contraprestación. Entonces, eh, esto nos dice la palabra del Señor. Esto nos dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que mirar que el Señor lo que quiere es que lo hagamos de un corazón sincero, agradecido, agradándole a Él y agradándonos nosotros de que hemos hecho lo que Dios le agrada. Esa fidelidad, ese amor, ese deseo de que se siga llevando la palabra a muchos lugares. Y esto no para aquí, mis hermanos, como les decía anteriormente, ahora nos va a tocar tener un lugar de mucho más metros para podernos congregar, porque si teníamos un lugar pequeño o regular de tamaño, nos toca por lo menos doblarlo, Si no es más, porque yo creo que va más, porque nos toca tener un distanciamiento de 2 metros alrededor y multiplique, haga la cuenta. ¿Cuántas sillas van a caber en un lugar donde antes cabían 100 sillas? No van a caber las mismas sillas porque nos toca de parte y parte tener 2 metros a nuestro lado de distancia. Entonces ya no van a caber 50, póngale, por mucho van a caber 30 o 35 sillas. Entonces va a ser necesario abrir más horarios de culto, tener más servidores de Dios. Y los servidores tienen que ganar economía porque son servidores. No interesa que lo estén haciendo para Dios. Cuanto más hay que dar ejemplo de que estos servidores reciban lo que merecen porque están haciendo un servicio. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con ello. Como pastores nosotros tenemos que al servidor hacerlo partícipe de lo que entra al templo como bendición, porque si no, no estaríamos dando ejemplo. ¿Ve? No es lo mismo que de pronto sea alguien que sirva esporádicamente, que se llamó a hacer un servicio o pidió hacer un servicio. Está bien, se le puede también hacer una contribución, una ayuda, una ofrenda. Pero el que esté ciento, que esté sirviendo y poniendo su tiempo para Dios, es necesario que también reciba su paga. Esto es sano, mis hermanos, porque nosotros tenemos que ser ejemplo desde casa. Y si nosotros no lo hacemos desde casa, entonces estamos dando un mal testimonio. Así que, mis hermanos, todo esto es para entenderlo tal y como está escrito. Porque en la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla no hay que enlazarle su boca, hay que dejarlo libre. Hay que darle lo que merece, ese trato especial. Así todo servidor de Dios. Así que mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza que nos permite llevar a cabo.
para que ninguno de los que servimos al Señor dejemos sin lo merecido a aquel que está haciendo posible a través de su servicio que la palabra de Dios también vaya y corra por todo lugar. Así que mis hermanos, llegamos al caso donde va a tenerse que implementar más horarios de culto, tener un lugar más amplio. Están pidiendo un lugar donde cualquiera persona que vaya a tener un síntoma o alguna cosa de sospecha de que está con tos, con gripa, con estornudos repetidos, en fin, algo que suene como a contagio, toca tener un lugar para aislarlos. O sea, no toca tener solo el templo, sino un lugar de aislamiento. Bueno, ¿para qué les hablo más de protocolos que ustedes los conocen también? Pues a nosotros nos llegó un PDF del gobierno dándonos a mirar todo aquello, pero quedamos aterrados con algunos de mis hermanos que lo compartimos. Pues yo lo compartí con todos los del grupo. Yo lo envié en un PDF para mirarlo. Y des en cuenta, mis hermanos, que no son 2 o 3 cositas, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Comenzando que hay que tener un poco de personal para que reciba a la gente, para que la despache, para que vayan miren a ver cómo están en el baño, si se están echando el gel o no, si están desinfectándose, si están haciendo bien uso de las instalaciones, si están en aislamientos. Entonces esto se nos pone un poquito complicado, pero no difícil, no imposible. Todo lo esperamos en el Señor. Yo estoy esperando el tiempo. Quiera Dios que volvamos a lo mismo que estábamos antes, sin que nadie tengamos que tener cuidado del otro, para que todo sea normal como para Dios. Así que, qué bonito poder tener esto en claro. Y también no hay que hacer de dar por interés ni por contraprestación. Es que yo diezmo, ofrendo o le doy a un necesitado para que a mí me llegue. No, hay que hacerlo desprendidamente, sin esperar nada a cambio. Esa es la manera perfecta de dar. Cuando dice la palabra de Dios, de otra manera no tendréis recompensa, está afirmando que el dar trae bendición. Ahí, por eso les he enseñado a mis hermanos que la palabra de Dios hay que revisarla muy bien cómo está dada. Ahí no está diciendo directamente, pero está implícito de que dar trae bendición. Miremoslo bien, revisémosla, que la palabra es para revisarla. Cuando dice la palabra de Dios, de otra manera no tendréis recompensa, está diciendo que va a tener recompensa. ¿Ve? Si lo hace bien hecho. O sea que, para un buen entendedor, pocas palabras, el dar tiene recompensa. Lo que no hay que es pensar en esa recompensa, ¿no? Que doy para que eso llegue. No, hay que darlo de corazón sincero, desprendidamente. Porque esto ya lo debemos de saber de memoria. Por eso es necesario aprendernos de memoria los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del Apóstol Mateo. Porque es la ética bíblica, nuestro modo vivendus, el modo de conducirnos en esta vida. Ahí está la moral, la ética, los principios, todo lo que Dios y sus mandamientos y todo lo que Dios quiere que llevemos a cabo y cumplamos. Entonces, cuando dice de otra manera no tendré recompensa, si lo hace mal, quiere decir que de todas maneras hay recompensa para el que da. Si lo hace bien, desde luego. Está afirmando que el dar trae bendición al ser recompensado. Pero también nos hace entender que no se debe hacer para causar impresión delante de los demás. Pues si se hace así, entonces, ¿qué se pasa? Se pierde la efectividad y la gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Está ayudándonos a perfeccionarnos en esa partecita. ¿Para qué? Todo lo que hace el Señor en su palabra es para que seamos bienaventurados, o sea, para recibir bendición. Esto es una palabra preventiva, para que tú y yo no caigamos en ese causar impresión con lo que hacemos en nuestros actos. ¿Ve? En la prédica del domingo estábamos hablando y se está hablando, quedó para estudio, de que Él mira las acciones,
Él mira las obras. Y esta es una forma de mirar las obras. ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera la estamos haciendo? ¿Con obediencia a la palabra? ¿Con humildad? ¿De corazón sincero? ¿Sin poner la mirada en la recompensa? Entonces esa es la intención del corazón, para enseñarnos que debemos de hacerlo desprendidamente, ¿ve? Para poder recibir esa recompensa de Dios y no de los hombres. Entonces de nosotros depende que recibamos o no las bendiciones de parte de Dios y no la gloria de los hombres. Ahí tiene que empezar las personas a, como el libre albedrío, a reconocer cuál de las bendiciones le agrada más. Si la bendición del aplauso, de las buenas palabras de los hombres, de que lo alaben por lo que hizo, o calladamente recibir las bendiciones que tanto nos hace falta de parte de Dios. Entonces yo me quedo con lo segundo, con las bendiciones de Dios. Y tú, si eres buen entendedor, vas a escoger bien. Hay que agregar también, porque a veces ocurre sin darnos cuenta, y mire este ejemplo que vamos a dar acá, a través de lo que estamos estudiando, que no hay que comer delante del hambriento, si no se va a compartir con él, ¿ve? O contar dinero delante del pobre o necesitado. Hacer notar el vestido o calzado delante del desnudo o descalzo. Como también hablar de comidas o manjares delante del enfermo que no puede comer lo que nosotros estamos hablando de manjares. El enfermo no puede consumir algunas cosas. A veces se visita una persona al hospital o donde está allí carente de salud, donde no puede comer, restringida la comida en grasas, en calorías, en un poco de cosas, y se empieza a hablar de unas comidas que son muy deliciosas, pero que están llenas de todas esas cosas, y la persona o se siente mal o se va a poner peor, ¿eh? Además tengamos en cuenta que la limosna no es dar las sobras, sino el proveer aún más de lo que la persona necesita. La limosna no significa monedas y además no siempre es plata lo que se necesita, lo que tiene que ser una persona. Que muchos se equivocan y siempre que alguien se va a dirigir a la persona, antes de hablarle ya está metiendo la mano al saquito ahí a sacarle moneditas. Y cuando la persona le dice, me siento solo, mira que me partieron el corazón ahorita, un hijo me partió el corazón, necesito unas palabras de consuelo. Y no le estaba pidiendo limosna, le estaba pidiendo consuelo, acompañamiento, porque hay soledad. Le estaba pidiendo una direccionalidad para su vida, que de pronto necesita un consejo. A mí me han llegado personas sin conocerlos a pedirme un consejo. No un consejo de pronto tan familiar, pero sí me dicen, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué le parece si hago esto o lo otro? Porque van a hacer una vuelta bancaria, porque dicen hago esto primero, entonces me toca decir, sí, haga aquello primero porque el banco lo cierran a tal hora, haga la vuelta a tal primera. Bueno, direccionarlos. Esto es una forma de dar, hermano, pero con amor, o sea, direccionándolos bien. Porque yo he escuchado entre unos jóvenes, escuché que alguien les preguntó algo y lo mandaron para el lugar equivocado. Lo metieron allá a un hueco de una olla donde lo pueden atracar. ¿Ve? Entonces eso no es para fuego, hermanos. Una persona puede perder la vida enviándolo a un lugar donde puede ser maltratado. Todo esto lo ve Dios. ¿Cómo lo hacemos? La intención de nuestro corazón de maldadoso puede hacer un acto mal y no hacerlo bien. Así que no solo las personas están carentes de economía, hermanos, ni de comida, ni de vestido. Muchas veces están carentes de un buen consejo, de una buena guía. Yo me he encontrado con personas atribuladas, no saben qué hacer, dicen, no puedo pensar, porque me pasó esto y me cuentan, digo yo, santo cielo. Y yo me pongo en los zapatos de ellos y, uy, no, hermanos, eso es grave. Digo yo, realmente nosotros nos ama mucho el Señor y no nos pasan cosas como estas. Pero uno tiene que llenarse de valor en ese momento delante de la persona que tiene la necesidad. Porque si uno se pone a llorar con ella, pues lo acaba.
y no le ayuda. Pero si uno es consecuente con la situación y dice, venga, yo le puedo ayudar en esta forma, si es económica, hagámoslo, hagámoslo. Pero no lo hagamos como limosna. Hagámoslo remesadamente, que le alcance y ojalá le sobre. Si lo tenemos, mi hermano, hagámoslo. Si no lo tenemos en ese momento, el Señor nos dará la forma de pensar cómo lo podemos hacer. Pero no dejemos sin ayuda a las personas, mis hermanos. Él nos prueba de esa manera. Muchas veces nos pone cosas en la calle, en lugares donde uno dice, ¿pero qué? No tiene uno ni para dónde coger. Dice, bueno, pero algo hay que hacerse, hermano. Una compañía, hay personas que me han dicho en la calle, Señor, perdón, se me acercan hablando pasito a ellos, pues les pongo cuidado y dicen, y Señor, por favor, mire, no haga ningún movimiento raro, es que lo que pasa es que me siento sola y yo veo ahí unas personas que no son de fiar, yo me puedo ir con usted al lado, qué pena con usted molestar, con mucho gusto. Y me pongo a hablar con ellas o con ellos y pasamos todos. Lo uno, yo llevo mucha seguridad. Yo sé que voy con Dios. Y el que está a mi lado y se acerca a mi lado, de seguro que Dios nos acobija a todos. Más cuando llaman a una necesidad. Y cuando ya hemos pasado unas cuadras más adelante, ay Señor, muchas gracias. Vea que pasé tranquila, sentí paz y yo sé que aquí ya no tengo peligro. Me da mucho anhelo de decirle a Dios gracias porque pude hacer un favor. Y Él sabe que lo hacemos con un corazón, que no queremos sacar partido de ello, sino que lo hacemos con verdadero amor. Eso es lo que el Señor está mirando en cada uno de nosotros. Entonces fíjese que nosotros podemos ayudar a otros, aún cargándole una maleta, una bolsa de mercado, bueno, lo que sea, que le aligere su carga. Y mire que Dios nos pone esas cosas delante, nos las pone a ver si es que realmente hemos aprendido de memoria la palabra de Dios, la ética bíblica, donde está pidiéndonos que demos de nosotros al que lo pida, al que lo necesite. Es la regla de oro. Al que te pida, dale. Al que llame hay que abrir la puerta. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entendámosla bien y seremos bienaventurados. Voy a poner un ejemplo de muchas necesidades. Por ejemplo, los medicamentos. Hay personas que no le piden a uno plata. Dicen, Señor, a mí me ha pasado en cuestión de medicamentos, Señor, mire, no tengo para comprar tal cosa y me toca tomarme este medicamento. Qué pena, yo abuso si me das el favor. Y inmediatamente, ¿qué lo necesita? ¿A dónde consigue? Caminamos a la droguería, lo que sea. Pero Dios siempre pone a alguien ahí, hermanos. Y nos pone la forma como ayudar. Si tenemos negativa, ya es cuestión de nosotros. Allá el Señor mira el corazón y las intenciones. Entonces no se necesita solo dinero, hay algunos que necesitan medicamentos. En varias ocasiones hemos dado medicamentos a varias personas, a muchas personas porque lo necesitan. Los últimos medicamentos que se enviaron para Venezuela, y nos dimos la tarea con los hermanos de hablar con ellos, hermanos, medicamentos que aún sirvan, que no estén vencidos de fecha y que ustedes no usen, o algún familiar tenga y no usen, tráiganlos. Porque partían algunos hermanitos para Venezuela y nos decían que allí era difícil, no había medicina y no había con qué comprar además. Y mira que sirvió porque se juntaron varios medicamentos y fue de gran bendición para estas personas, para estos hermanitos y hermanitas. Pero también se hace la necesidad en la comida, porque hay muchos que no tienen comida en el día. ¿Ve? No todos los días, algunos sí, todos los días pasan necesidad. Pero hay algunos que esporádicamente no tienen. Entonces nosotros tenemos que ayudar en la comida. Es necesario, hermanos, y Él nos lo dice en la palabra de Dios, que cualquiera cosa que hagamos a uno de estos mis más pequeños, es como si lo hiciéramos para Él. ¿Eh?
Pero también existe la necesidad de ropa y hay que darle o cubrir esa necesidad al que la necesita. Hay muchas veces llegan a golpear a las casas para pedir ropa. Hay que ser muy inteligente, mis hermanos, porque también nos hemos encontrado de algunas personas que van por las casas a pedir ropa, pero uno después ve en la esquina un poco de ropa tirada, ¿sí? O a las 2 cuadras o la cuadra. Y resulta que escogen lo bueno para ir a venderlo y lo otro lo botan que puede servirle a otra persona. Tienes que pedirle discernimiento al Señor, ¿ve? Pero de todas maneras, no dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer. En la bebida también muchos son sedientos, ¿ve? Muchos han llegado a trabajar al frente de nuestra casa como señores del acueducto, de la luz. A mí me ha pasado, llegaron allí a trabajar al lugar del templo. Ellos no estaban pidiendo ningún tipo de limosna, pero ellos llegaron a trabajar allí y empezaron a abrir ahí la cantarilla y a mirar, bueno, no sé, me acuerdo si era el acueducto o el alcantarillado, traía mucha herramienta ahí. Y yo vi que estaban empezando a trabajar y les dije, ¿les gusta el tinto? Y eso con los labios me lo dijeron antes de hablar. Se pegaron como una provocada del tinto. Y le dije, permítanme un segundito, ya se lo traigo fresquito. Y entré, hice un tinto, una olladita de tinto para los que venían, 4 que venían a cuadrilla. Y cuando yo salgo, ¡pum!, sorpresa, estaba el que ¿cómo se llama? El supervisor. Entonces, ¿qué tocó? Pues gracias a Dios que uno no debe hacer escaso y alcanzó para todos. Esto lo ve Dios aunque ellos no lo estén pidiendo. Nuestro corazón dadivoso agrada al Señor, ¿eh? Pero a otros hay que darles afecto. Y hoy en día muchas veces las personas pasan y ni miran a los demás. La persona pasa por ahí como queriendo que lo saluden y algunos le voltean la cara. O saludan y no le responden. Y esta persona a veces sale atribulado por alguna cosa allá en su casa y necesita un afecto. Y un buen saludo ayuda mucho. Acuerde que ya estudiamos que un saludo puede ser hacer a otro que sea salvo, ¿sí? Acuerde que dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, a sus hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Eh? Entonces hay que darnos, hermanos, a tener afecto con las personas. No solo en el saludo, hay muchas formas de afecto. También compañía, hay mucha soledad. En algunas personas hay una gran soledad. Hay personas que yo tengo gran experiencia en eso en los templos. No voy a dar ejemplo alguno, pero hay personas que salen del templo después de los servicios y se paran en el andén del frente de la iglesia y miran para todos lados y no tienen ni para dónde irse. No tienen ni para dónde irse, ¿verdad? Porque no tienen un familiar, un amigo. Y todos salen abrazados, salen unos para allá, unos para acá, van para sus casas, para sus familias, se van a reunir con los suyos. Y esta persona, a veces no tenemos la delicadeza de decirle, bueno, ¿y tú qué? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? ¿Estás solo? ¿Qué tiene? Bueno, camine, acompáñeme, algo ayudarle en esa falta de compañía. Como la falta de amor. Tantos que tienen falta de amor, desde un niño hasta un adulto necesita amor. No sé cómo los tratan en su casa y salen a ver quién se encuentra para que le hagan una pregunta, porque en la casa ni le dirigen la palabra. Yo he encontrado ancianos que dicen, no, es que en la casa no me habla nadie, no me quieren, yo soy un estorbo allá. Me toca salirme a la calle a ver si encuentro con quién charlar. Es la falta de amor, hermanos. Y no solo ese es uno de los ejemplos, hay muchos más. Hay mucho más. No olvidar que si alguien pide pan, démosle pan. Es la necesidad que tiene. Porque muchos dicen, ¿me puede ayudar para el transporte? Dicen, no, camine, le llevo a la panadería y se come un pan. Dicen, no, pero es que yo no necesito pan, necesito irme para la casa. Entonces estamos equivocadamente dándole. Entonces, darle según lo que necesite. Pero también
es necesario que demos y sirvamos sin esperar nada a cambio, sin que nos vayan a recompensar los hombres por lo que hacemos. O sea, le doy o le presto o le hago esto, pero si alguna vez me lo devuelve. No, mis hermanos, esa no es la forma. La forma tiene que ser desinteresada, sin esperar nada a cambio. ¿Ve? Entonces debemos de dar y servir sin esperar nada a cambio. Ni siquiera las gracias, porque si esperamos gracias es como un medio de recompensa, ¿sí? Y hay personas que de pronto no tienen, hasta allá no alcanzan a tener la inteligencia o no las han enseñado a ser agradecidos, a decir con permiso, bueno, no tienen la cultura, en una palabra. Entonces démosle a la persona, que esa persona pueda recibir esa bendición y no esperar nada a cambio, ni siquiera las gracias, hermano. ¿Mm? Entonces, esto tenemos que hacerlo para amontonar tesoros en el cielo y recordar también que es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Eh? Mm. Mire dónde dice esta palabra, Hechos 20:35. Vayamos a Hechos 20:35, para que no se quede ejemplarizado sin ejemplo de la palabra, sin sustentarlo en la palabra más bien. Y dice Hechos 20:35, en todo, oigan esto, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí nos refiere algo muy importante, que nosotros debemos de estar ocupados en algún trabajo. No debemos de estar desocupados. Algunos pueden estar pensando ahorita diciendo, pero es que no hay empleo. Hay un desempleo tenaz. Sí, yo lo entiendo. Pero nosotros tenemos que darnos a la manera, hermanos, de mirar cómo percibimos economía. Dios nos ha dado una mente, una inteligencia, una sabiduría, en la cual cualquier cosa se inventa. ¿Sí? Yo he visto ancianos en la calle, pero unos ancianitos, hermano, de mucha edad. No sé si ustedes habrán visto ahí por la autopista, entrando como a eso de donde el Transmilenio, dos viejitos bien de edad, hermanos, bajitos ahí con su bracero vendiendo pinchos, papitas asadas, bueno, un poco de cosas, mazorcas. Y nosotros con la pastora pasamos y decimos, mire el ejemplo de los ancianos trabajando y cuántos en la casa jóvenes con vigor y no quieren salir a trabajar, unos porque les da pena, otros porque son vagos, no les gusta, otros porque no tienen, bueno, la mayor parte de vergüenza les da de sacar un brasero, sacar unas arepas, una empanada, algo. Prefieren pasar hambre. Y el ejemplo lo dan estos ancianos. He visto y de pronto no sé si estén todavía ya. Con esto de la pandemia no sé si estén. Pero por buen tiempo los hemos visto ahí, haciendo uso del trabajo. Y el Señor nos dice que nos ha enseñado, dice en todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, no solamente trabajar para nosotros, sino saber que los necesitados los vamos a tener siempre con nosotros. Recuerda que el Señor lo dijo en su palabra. Cuando esta mujer le derrama ese perfume de nardo allá, ungiéndolo y enjuagándolo con sus cabellos, y le hicieron reclamo los apóstoles que por qué desperdiciaban ese costoso perfume. Y él les dice, dejad, déjenla quietica, no la molesten porque lo está haciendo, me está preparando para la sepultura. Y les refiere diciéndoles, a mí me tendréis por poco tiempo, mas a los pobres los tendréis por siempre. Siempre van a estar entre nosotros los necesitados. Y eso es una necesidad para nosotros, que haya necesitados.
porque por ello también prueba Dios nuestros corazones. ¿Cómo nos comportamos con aquel que necesita? Entonces lo que nosotros pedimos es al Señor, debemos de pedirles que nos dé un buen trabajo, bien remunerado desde luego. Aquí hay algo que quiero explicarles, mis hermanos, porque hay personas que le han pedido a Dios con mucha fe: Señor, deme harto trabajo. Deme trabajo, por favor, Dios, y lo hacen con fe, se arrodillan, hacen todo lo que está enseñado en la oración. Pero el Señor llega y les da trabajo. Harto, pidieron harto trabajo y les da trabajo y solo trabajo. ¿Mm? Pero no hablan claro con el Señor específicamente como Él desea que le hablemos. Entonces les da harto trabajo, pero poca plata, mano. No hay casi economía. Y es paradójico, hermanos, porque uno debe orar específicamente: Señor, dame un muy buen trabajo, pero que sea bien remunerado, que tenga la economía para esto, para lo otro, y que aún me sobre, después de haberte dado a ti lo que te mereces y lo que es para ti y lo que yo necesito, tener con qué ahorrar al menos. Si tú le hablas así al Señor, le pides en oración así, cuente con que así lo hace el Señor. Pero si le pide solo trabajo, pues solo trabajo le da. Pero no le pidió que le sea bien pago. Hay que ser específicos en la oración, hermanos. Dejémonos enseñar por la palabra de Dios. Así lo dice. Ya pronto llegaremos al motivo de estudiar la oración, Jesús y la oración. En este mismo capítulo 6 lo vamos a ver. Y creo que sigue ahorita adelante. Así que, mis hermanos, seamos sensatos. Trabajemos, y así trabajando podemos ayudar a quien necesita. Esto es lo que Dios nos está diciendo en la palabra, teniendo con qué. Y mire cómo lo dice en, en la palabra, esta misma palabra, en el versículo, perdón, en la versión, en la nueva traducción viviente, Hechos 20:35, la misma que acabamos de leer en la Reina Valera. Mire cómo lo dice la nueva tradición viviente. Así que, mis hermanos, como ustedes no tienen esa traducción ahí en físico, algunos la pueden tener ¿cómo se llama? En el, ¿qué? En el celular. Pues si la tienen en el celular, léala en el celular. Que Dios lo que quiere es que tengamos todas las herramientas. Entonces, mire, Hechos 20:35 dice así: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Quién dice esto? ¿Mm? Pues el apóstol Pablo. Y él fue un ejemplo de trabajo. Él trabajaba y no esperaba que los demás le dieran, sino que él hacía lo suyo. ¿Para qué? Para tener la forma de ayudar. Por eso dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sí ve cómo con sinónimos nos dicen lo mismo que leímos en la anterior? Solo que aquí puede ser más claro para otros, como que en la otra versión sea más claro para otros. En fin, Dios nos dota de todo esto, mis hermanos, porque Él verdaderamente es muy especial para darnos bendición a través de la palabra. Mire lo que dice Proverbios 28:27. Proverbios 28:27 dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, cuénteme, mis hermanos, ¿será que necesito a alguien que me traduzca o me diga qué es lo que quiere decir eso? No, yo sé que tú comprendes muy bien. Y eso es lo que quiere Dios, que comprendamos bien, para no dejar de hacer lo que nos corresponde. Entonces, así está muy claro, mis hermanos. Está acordándonos en su palabra que
aquel que ayuda al pobre no le faltará nada. No le faltará nada. Esto quiere decir demasiado, hermanos. Nada, la palabra nada, aquí dice no le faltará nada, o sea, lo tendrá todo. En otras palabras, lo tendrá todo. Cuando pues de limosna no hagas tocar, perdón, al que ayuda al pobre no le faltará nada, o sea, todo lo tendrá. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. ¿Ve? Como lo dice esta versión. Es lo mismo, pero nos hace como ver de una manera diferente. Así que para un entendedor, pocas palabras, mis hermanos. Hagámoslo. No dejemos de hacerlo, mis hermanos. Dejémonos ayudar por la palabra de Dios. Ella quiere, o sea, Dios quiere que tengamos bendición y que no tengamos maldición. Y aquí hay este proverbio, vea, no tiene sino un solo versículo, pero nos dice, es una palabra de bendición. Es algo que nos está previniendo de caer en maldición. Miremos lo que dice Mateo 6:2. Nos devolvemos al estudio que estamos haciendo. Ya lo leímos en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Cuando dice en las sinagogas se está refiriendo a los que acostumbramos a bendecirnos dando en el templo. En ese tiempo lo llamaban sinagogas. Hoy en día es el templo. Pero también en las calles, porque en las calles no falta el que pida la limosna, el que nos pida un favor, el que tenga una necesidad. O sea, está hablando para tanto dentro del templo como en la calle. Entonces está refiriéndose de esta manera. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, o sea, en los templos y en las calles. Porque ellos hacían eso. ¿Para qué lo hacían así? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vuelve y nos lo hace, nos refresca la memoria para que lo hagamos bien. Esta palabra es una palabra preventiva, mis queridos hermanos. Todo aquel que da y hace mucho alboroto o ruido, la palabra de Dios le dice que se está haciendo notar, está tocando trompeta. Pues recibe de todas formas su recompensa. Con el solo hecho de dar, pero la recompensa que recibe no es la de Dios, sino la de los hombres. O sea, que lo felicitan, lo aplauden, lo exaltan, lo enaltecen, lo alaban y hasta lo alzan por esa buena obra que hizo. Porque sonó mucho, se hizo notar demasiado. Entonces Dios dice que eso es lo que recibirá como recompensa y pierde la verdadera recompensa de Dios. Entonces lo grave es que pierde la mayor y mejor parte, que es la bendición de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Por causa de qué? De su ego, de su orgullo o vanagloria, de ser alabado por los hombres, y es por esto que de Dios solo recibe el calificativo de ¿qué? Hipócrita, dice ahí, que quiere decir que no lo da de corazón sincero, o sea, que no lo hace con amor. Y recuerda que venimos del estudio del amor. Por eso dice que si diere de comer a hambrientos y quemare mi cuerpo para otro, bueno, todo lo que hiciera, y si lo hace sin amor, pues nada es. Es un símbolo que retiñe. ¿Recuerda que en la anterior clase? Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo que ya hemos estudiado? Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No le cuente ni siquiera a la mano.
Esto es un ejemplo que da aquí para que entendamos bien que no se debe de hacer hipócritamente, para que nos alaben los hombres. Entonces no se olvide que la palabra de Dios nos habla en este pasaje de una manera ¿qué? Preventiva, evitándonos caer en error, así de dar en forma y así poder dar en forma correcta como Él le agrada. Que es como en secreto. Y para que todo el mundo se entere, y no para que todo el mundo se entere, ¿ah? Sino que para que sea tu limosna en secreto y sea recompensado por Dios en público, cuando te vaya bien en las cosas que haces, en las cosas que emprendas, en las cosas que pongas en tu pensamiento para hacer, todo eso va a ser prosperado. Dios verdaderamente quiere que lo que hagamos, lo hagamos con amor, como para Dios y no como para los hombres. Pues los hombres no pueden ver en lo secreto, pero Dios sí. Por esto fijémonos bien cómo nos lo enseña en el mismo versículo 4 en la parte B, que dice así: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ve? Los hombres no pueden ver en lo secreto, pero Dios sí. Entonces, dejémonos ayudar por la palabra. ¿Y cómo será esto de que nos recompensará en público? Porque tendremos de pronto una pregunta o algo que no esté muy claro, pero esto de recompensar en público tiene mucha connotación. Pues mire, primero que todo hagamos memoria cuántas veces te has encontrado en un lugar y una persona que no conoces haya gracia de Dios en ti y te hace las cosas más fáciles. Ejemplo, esto creo que ya estos ejemplos también los he dado en otras ocasiones con el estudio de la palabra. Y uno de los ejemplos está matriculando a sus hijos en el colegio o en cualquier lugar, en cualquier área de preparación o deporte o lo que sea, una matrícula, cualquiera de esas que fuere, y cuesta haciendo esa matrícula, alguien le dice, no, venga, hágase aquí, que es que yo, de los primeros lugares, viene y te busca y dice, mire, usted está en el último lugar, camine, te doy mi puesto porque es que ya no alcanzo, me llamaron a trabajar, tome, ocupe este lugar, halló gracia en ti. ¿Y por qué halló gracia en ti? Porque Dios le puso en el corazón a esa persona a buscarte a ti. Esa es una manera de Dios premiar en lo secreto, en público, lo que tú has hecho en secreto. No haciendo tanto ruido, a veces nos dan unos privilegios que dicen, oh, wow, ¿esto por qué sería? Y la única forma de encontrar es que Dios fue el único que pudo hacer esto. Ahora muchas veces se encuentra uno haciendo una larga fila para ingresar a algún lugar, un teatro, o a pagar un recibo, o servicios, o impuestos. ¿Cuántas veces que nos encontramos tan complicados para pagar algo y alguien nos lo facilita? Venga, yo no llevo si un solo recibo y ya va a llegar. Venga, se lo pago. ¿Ve? A mí me ha pasado eso. De servicios, de impuestos, cuántas veces que nos encontramos tan incómodos o cansados que no saben, que nos ceden la silla en el medio de transporte, por ejemplo. ¿Quién hace eso? Dios mueve el corazón de esta persona. ¿Ve? Y no solo debemos de esperar que nos lo hagan a nosotros, cuando nosotros podamos hacerlo, hagámoslo también para que otros se sientan cómodos. O te ayudan con los paquetes desinteresadamente para cargarlos. Te sacan la cita médica sin que tengas que salir o también alguien que se te pone sobre aviso de algo que te va a suceder, evitándote pérdida o vergüenza. Dios hace todo esto. ¿Cuántos favores recibidos por una persona extrañas que lo hacen solo por amor a nuestros hijos? Para que con vea, sin conocernos a nosotros, muchas veces las personas tratan a nuestros hijos como nosotros ni siquiera pensamos. ¿Ve?
Bueno, mis hermanos, yo creo que por tiempo volvemos a tomar esta palabra ahí donde quedamos, para que lo sigamos haciendo en el día de mañana, si Dios nos lo permite. Mañana jueves vamos a seguir este estudio, si Dios nos lo permite. Por ahora, permítame orar por cada uno de ustedes. Bendigo, Señor, a cada oyente, a cada uno de mis hermanos, que sé que ellos están tomando esta palabra de una verdadera forma de querer dejarse bendecir por ti. Por eso ahora vamos a mirar que vamos a ayudar a quien esté a nuestro lado, a quien necesite verdaderamente. Y te pido ante todo, Señor, que nos dé discernimiento para poder ayudar, porque no todos los que vienen a nosotros por ayuda son honestos y vienen de pronto a hacernos daño o a sacar provecho. Así que, mi Señor, enséñanos también en el discernimiento para que no hagamos cosas indebidas, pero danos siempre un corazón dadivoso, Señor, que es una de tus voluntades, ese amor hacia los demás. Dios nos bendiga y te bendiga a ti, mis hermanos, en el Señor Jesucristo. Amén.